Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Mariana Escobedo y es un gusto estar con ustedes en una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy delicado. El secuestro es uno de los delitos que lacera el bienestar y la seguridad, no solo de las personas privadas de su libertad, sino también de sus familias y de la población en general. El secuestro es uno de los delitos que más impacta en la percepción de seguridad de la población. Recientemente hemos podido observar en redes sociales que el caso del estudiante Norberto Ronquillo reveló cifras alarmantes de inseguridad. Lamentablemente, este no es el único caso que ha cimbrado a los mexicanos. Permítame darle estas cifras. De acuerdo con el Semáforo Delictivo Nacional, el primer trimestre del año, el secuestro se disparó 550% y las extorsiones 127%. El panorama es muy desalentador. En el primer cuarto del año se han registrado 8.493 homicidios, que se resumen en 9% más en comparación del año pasado. De seguir así, lamentablemente se espera que sea el año más violento y delictivo de la historia. Para tratar este tema contamos con la valiosa asistencia de nuestros invitados esta noche. Ellos son el doctor Armando Martínez Gómez, rector de la Universidad del Pedregal. Bienvenido. Gracias, Mariana. Gracias por la oportunidad del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por permitirnos acercar este tema que es tan importante para los jóvenes. También a mi izquierda al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Y bueno, a mi derecha tenemos al maestro Ricardo Peralta. Él es subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues desde su opinión, ¿cuáles son los factores en este repunte del secuestro? Sobre todo, ¿qué es lo que pasó en la Ciudad de México, rector? A ver, Mariana, hay un tema muy importante en materia de seguridad, desde luego en el país. El tema de Norberto es un tema que tuvimos que poner nombre y apellido para que se pusieran a trabajar las autoridades. Y sí quiero decir que la doctora Sheinbaum ha tomado, cuando se tomó conciencia del grave problema de Norberto, está atendiendo personalmente, y me consta, el tema de la seguridad en la ciudad, pero había un descuido institucional. ¿Cómo? En el tema de la formación de los policías, por ejemplo, en el tema de los protocolos, en el tema de una llamada al 911, que eso depende de la autoridad federal, señor subsecretario, que no se ha dado a conocer, por ejemplo. Una llamada que se hace al 911 de auxilio, diciendo tenemos un secuestro, tenemos un tema de inseguridad, y se activa un protocolo que llega a la Policía de la Ciudad de México. ¿Dónde está ese camino entre que se llama, que se pide auxilio, las cámaras que no funcionan en la ciudad? En fin, es todo un tema sistémico en el que tenemos que trabajar todos en conjunto por el tema de la seguridad. Norberto, que en paz descanse y que en el cielo esté, le puso nombre y apellido a miles de jóvenes que sufren inseguridad. Y lo que queremos es las universidades particulares, que en este momento estamos pues trabajando en conjunto para la seguridad, que haya respuestas inmediatas de parte de la autoridad federal. Sabemos que hay una coordinación en materia de secuestros, han estado muy al pendiente el CEIDO, Policía Federal, PGR, Fiscalía General de la República, en fin, todo el mundo ha estado muy dispuesto. Pero ¿qué pasa en las primeras horas del primer respondiente, subsecretario? Ese es un tema que nadie sabía responder. Hace unos días, estaba el secretario de Seguridad Ciudadana compareciendo ante el Congreso de la Ciudad de México. Decía, los policías comparecen en calidad de testigos. Sí, desde luego, no queremos meter a la cárcel a un policía que no tiene preparación. Queremos capacitar a la policía para que sepa responder en materia de un secuestro. Pero nadie nos ha explicado hasta este momento, ni del gobierno federal, ni del gobierno de la Ciudad de México, que aquí está un Consejo Ciudadano, ¿qué pasa cuando tú llamas al 911 y dices, ayúdeme señor, me están secuestrando? Ese es el tema, el punto de inflexión en el caso de Norberto, que en paz descanse. Subsecretario. Bueno, sin duda, no solamente es un hecho muy lamentable para el país, desafortunadamente no es el primer caso que conocemos como sociedad. Yo también soy ciudadano, con independencia de que seamos servidores públicos. También estamos en el riesgo
de la delincuencia latente a nivel nacional. El discurso de estar hablando del pasado y de estar hablando de que heredamos una situación así, se acabó. Hoy el gobierno federal está tomando acciones no solamente ciertas, desde que empezó incluso el Poder Legislativo, meses antes que iniciara el Poder Ejecutivo, se empezaron a modificar algunas legislaciones precisamente, no solamente en materia penal, sino en otros delitos, en otros tipos penales que han agraviado a nuestro país. Es decir, tenemos 6 meses de haber iniciado la gestión en el Poder Judicial, me refiero al Ejecutivo Federal, y definitivamente el tema de este muchacho que falleció desafortunadamente después de haber sido secuestrado, pues no solamente es un tema único y que preocupa a la Ciudad de México. Por supuesto, es un tema que no queremos que se repita en ninguna parte del país. Todos, de alguna u otra forma, no solamente tenemos seres queridos de esa edad, tenemos seres queridos de todas las edades, pero el problema de impunidad es un problema que hemos arrastrado de hace por lo menos 36 años, porque si bien es cierto que existen los protocolos, el ejercicio del Estado de Derecho en nuestro país, y no hablo solamente de las policías, no hablo solamente de los ministerios públicos, hablo de un sistema de justicia penal, oral y adversarial, que tiene un poco más de 10 años de haberse iniciado, y que los protocolos, por ejemplo, de capacitación, no solamente fueron insuficientes, el resultado, la percepción de justicia en la sociedad mexicana siguen siendo absolutamente nulos. Y es una responsabilidad no solamente del gobierno, es una responsabilidad de la sociedad mexicana en su conjunto. ¿Qué tanto también la sociedad mexicana, y te lo digo yo como catedrático, y te lo digo como padre de familia, te lo digo como ciudadano, qué tanto nos hemos comprometido también a coadyuvar, a presionar y a exigir al Estado mexicano para que esto no vuelva a ocurrir? Hoy tenemos la enorme responsabilidad de aceptar la realidad que heredamos, pero de reaccionar muy rápido. Hoy no solamente denostamos este tipo de actitudes que la delincuencia ha tomado en todo el país, y no solamente en el tema del secuestro. El incremento de la delincuencia a nivel nacional es tremendo, los porcentajes ahí están, es algo que estamos atendiendo y que sin duda se tiene que aceptar el fenómeno para atacarlo. Es tanto como decir, o como decían en el pasado, que en la Ciudad de México no hay crimen organizado. Cuando vimos eventos donde quemaron camiones, bloquearon calles, etcétera, hoy se acepta que hay el fenómeno a nivel nacional, no solamente es un tema de la Ciudad de México, y pues las acciones que se están tomando eventualmente darán resultados. Por ejemplo, hoy tenemos información clara de cuántos homicidios hay en la Ciudad de México y en el país. Antes las procuradurías, las fiscalías, omitían información solamente por dar una buena nota, y resulta que eran denuncias de hechos. Y no solamente son denuncias de hechos, son homicidios que se habían cometido en la Ciudad de México, en el país. La cifra negra es altísima. ¿Por qué? Porque la gente, en virtud de esa percepción de impunidad, ha decidido no denunciar. O la recomendación incluso de algunas autoridades es no denuncies, y negociamos mejor sin que intervenga una autoridad. Hoy existen especialistas en negociaciones para secuestros. Desafortunadamente, en el caso de este muchacho de la Universidad de Pedregal, Norberto Ronquillo, no solamente, hasta donde sabemos, no hubo una secuencia en las negociaciones, simplemente desafortunadamente lo mataron cuando empezaban apenas las negociaciones, pero hay protocolos. Perdón, déjame terminar. No empezaron las negociaciones. Nada más del Estado, ¿eh? Nada más déjame concluir. Sí es importante señalar, Ricardo, nada más déjame terminar sentido, que y con independencia de ello, existen los protocolos, pero hay circunstancias distintas. Todos los secuestros son distintos, los tipos de homicidios son distintos, los robos incluso son distintos. Aunque el tipo penal es el mismo dentro de la norma, existen protocolos que eventualmente se están llevando a cabo. Es lamentable, de todos modos no es justificación de ninguna manera, y sería un error que una autoridad dijera que no se cumplieron los protocolos y que por eso es responsable de la víctima. De ninguna manera. Es lamentable y esperamos que nunca uno más. Ni uno más, así fue el hashtag, ni uno más, que Así durante es. 15 horas permaneció en nuestras redes sociales.
bueno, Ricardo, subsecretario de Gobernación. Ricardo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es la cifra negra también? Es Mariana, importante pero sí mencionarla. es muy importante señalar. Sí, rector. Y de verdad, con la apertura que tienes, Ricardo, porque además eres académico con la UNAM, eres maestro, tienes contacto con los alumnos. Ricardo, tiene el Estado que reconocer que 72 horas después se pusieron a investigar. 72 horas después. Y tengo las pruebas fehacientes. Tienen los videos. Es decir, no se trata de una cuestión de culpabilidades o decir, oye, hicieron o no hicieron. Pero sí se trata, Ricardo, de enmendar los protocolos. Porque en este momento, si tú llamas al 911, ¿dónde está la grabación del 911 en la petición de auxilio que llegó la primera patrulla, el primer respondiente? La policía de la Ciudad de México, porque llegó. Están los videos que se dieron a conocer. Entonces, en ese sentido, Ricardo, tenemos que sentarnos como sociedad. Tú decías un tema muy importante, la responsabilidad social mexicana. Con la doctora Sheinbaum estuvimos 17 rectores de universidades particulares, que representamos al 40% de la matrícula del país. Y le dijimos, todos los rectores sin excepción, estuvo Salvador con nosotros, le dijimos, doctora, queremos becar a los hijos de los policías. Queremos corresponsabilidad social, queremos trabajar con el gobierno de la ciudad, desde luego con el gobierno de la República. Es decir, hay un tema, Ricardo, que tenemos que reencontrarnos como sociedad. Y esa es la súplica con el gobierno, y más tú que vienes de la academia y vienes de este tema. Necesitamos reencontrarnos. El gobierno solo no va a poder. No tienes ni la infraestructura, ni el armamento, ni tampoco queremos que esto se convierta en un tema. Se gobierna con la gente. Exacto. Este gobierno es un gobierno que viene de la lucha social. Es la primera vez en la historia de México. Por eso es que somos muy sensibles a estas circunstancias y a otras muchas más. Es la primera vez que se van a dar cuenta y nos tendremos que acostumbrar a romper paradigmas, a romper protocolos. Es distinto, no somos iguales. ¿Estás de acuerdo? Y estamos con ustedes. Pero véanos como incluyentes. Totalmente. No somos así otros. Los vemos, no, así los vemos. No, es que ¿sabes qué? Ricardo, te lo digo de todo corazón, claro. De verdad. No nos vemos iguales, ¿eh? Y sí queremos ser iguales. Queremos estar dispuestos. Te lo digo porque estuvo Salvador ahí pendiente de nosotros. Queremos trabajar y colaborar. Queremos tener corresponsabilidad social en materia de educación. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, claro, está en medio, pero además, ¿qué fue lo que falló? ¿La estrategia? Bueno, en principio yo creo que hay que tener algunas definiciones y conceptos que nos permitan analizar. Creo que sí hay un asunto muy importante históricamente, como ocurrió en crisis en los años 90, en el primer lustro de los 2000 y entre 2010 y 2014, cuando el secuestro se convirtió en el símbolo de la incapacidad del sistema de seguridad y judicial para atender un problema que es gravísimo para toda la sociedad. Primero, ubicar históricamente cuál es la importancia del secuestro y cuáles han sido sus crisis más grandes. En segundo lugar, me parece que el caso de Norberto es al mismo tiempo el nombre de una tragedia, como la manera de identificar una oportunidad de convergencias posibles entre el sector privado, entre el gobierno, entre los ciudadanos. No puede haber y no hay en ningún estado nacional en el mundo la capacidad para tener cámaras en todos los espacios posibles, ni patrullas en todos los espacios posibles. Es necesario la contribución de la ciudadanía, tanto para protegerse como para reportar o denunciar ante el Ministerio Público cuando se inicia la apertura de una carpeta de investigación. En ese sentido, el Consejo Ciudadano abrió, por supuesto, su 5533, 5533, donde recibimos una cantidad importante de información que ha sido compartida y que esperamos siga corriendo para identificar ciertos elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de este tema y de otros temas. Vamos a hablar de esto, vamos a hacer una pausa, te prometo que lo hablamos. Mientras volvemos, le invito a opinar en #polémica en redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. Regresamos. Ya estamos de vuelta, agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve por sus opiniones y comentarios en #polémica en redes. Le invitamos también a opinar en nuestras redes en @canal14mx. Doctor Salvador Guerrero, nos estabas comentando, se ha cuadruplicado la cifra de delitos. Se supone que en este momento estamos viviendo el año más violento en México, ¿es cierto?
están equivocados esos datos. El viernes pasado, precisamente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional dio a conocer su información y a nivel nacional y a nivel local en la Ciudad de México no hay ese registro. Tal vez se refiera a algún dato de una incidencia delictiva en particular, pero no en general. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Valle de México y en particular en la capital nacional? Hay una contención en homicidio doloso, en robo de vehículo, robo a casa de habitación. Sí hay problemas con el tema de extorsión, hay problemas con robo transeúnte, robo en vía pública y en otros elementos. Básicamente hay resultados mixtos. Sí hay un gravísimo problema de percepción negativa sobre la inseguridad, que por supuesto la crisis que implica para el sistema político y para el sistema de seguridad el secuestro y la tragedia de Norberto agudiza esa percepción negativa. Entonces, aquí tenemos una obligación analítica ciudadana de equilibrar nuestra información y los datos. Ahora, una familia que se encuentra en situación de ser víctima, no hay manera y no tenemos manera de justificar con datos lo que es la percepción subjetiva de la tragedia o de la emergencia. Y ahí es donde entra el tema del protocolo y el tema de la presión y el estrés gigantesco de una familia que puede ser sujeta a que uno de sus integrantes sea víctima del secuestro. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Acudir a la autoridad o ir con un negociador privado? Nosotros desde el Consejo Ciudadano reivindicamos una preocupación por el Estado de Derecho, por la cultura del reporte y la denuncia de las cosas y por el empoderamiento ciudadano. Y también reconocemos y reivindicamos la capacidad de las autoridades locales y federales a partir de su experiencia de asesorar mediante un protocolo clarísimo, dinámico, transparente, cognoscible por todos, lo que debe de hacerse en una situación de emergencia. Yo diría que lo más importante aquí es apostar con las autoridades locales y federales, con la ciudadanía, con las universidades particulares, con todas aquellas autoridades relacionadas con el tema de la seguridad, porque muy pronto, digamos en un año y medio, tal vez 2 años, modifiquemos la prioridad que tiene en la opinión pública el tema de la seguridad y pasemos a otros temas que tengan que ver quizás con el desarrollo, con las oportunidades educativas, de salud y otros asuntos. Así que sí es muy importante en este momento y hay que asumirlo el tema de lo que implica la tragedia de Norberto, pero también es muy importante identificar la oportunidad de convergencia ciudadana, institucional y empresarial, un tema tan relevante como este que ya mencionó hace un momento el rector y que tiene que ver con esa posibilidad de coordinación que ha abierto, qué bueno, la doctora Claudia Sheinbaum con esa reunión a la que se refiere el rector. ¿Qué ha faltado entonces y qué le falta al gobierno federal también, no nada más al gobierno local? ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Bueno, primero, creo que sí hay una oportunidad histórica. En 100 años no ha habido una coincidencia de integrantes del mismo equipo político a nivel local y federal que estén en el poder. Eso es muy importante. Segundo, falta que esa coordinación se acelere y que se dirija al tema de la contención específicamente a la detención de los grupos delictivos que incurren en incidencias delictivas como el secuestro y otras formas de crimen organizado que existen a nivel nacional y por supuesto también en la capital, y qué bueno que la autoridad ya ha reconocido la presencia de esas organizaciones de alta peligrosidad en la capital nacional. Entonces yo diría que lo que falta es acelerar el paso y la capacidad de eficiencia de las instituciones y de la coordinación con los empresarios, con los ciudadanos, con las universidades, con las iglesias, para que tengamos resultados pronto. Maestro Ricardo Peralta, ¿cuál debe ser la acción del gobierno? Primordialmente de diálogo. La gran peculiaridad que tiene este gobierno es precisamente el de apertura. Este gobierno no gobierna solo, este gobierno gobierna con la gente. Ahí están no solamente la gran aceptación que tuvo en las urnas en su momento, pero hoy ese bono de legitimidad, precisamente por la calidad moral de cada uno de los integrantes del gobierno. Yo creo que primordialmente tenemos que aceptar que es un tema de descomposición, es un tema de impunidad, es un tema técnico también, porque a pesar de que existe la legislación donde por ciertos acontecimientos que se señalan en el propio texto de la ley, por ejemplo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, hasta 80 años de prisión, y entran otras discusiones extras. ¿Qué tanto la punibilidad de un delito realmente incide en la disminución de la criminalidad? ¿Qué tanto incide el uso de la tecnología? Por ejemplo, en años anteriores hubo propuestas para que cualquier persona que quisiera adquirir un teléfono celular tuviera una serie de requisitos para evitar que fuera así de sencillo como sucede después de muchos años, precisamente después de una crisis de secuestro.
y se quedó en el olvido, tanto de la sociedad como del legislativo, como del ejecutivo. Hoy es momento de retomar temas básicos, por ejemplo, cómo se realiza un secuestro hoy a través de teléfonos celulares. Hay tiendas que hemos visto por toda la Ciudad de México, en el país entero, donde muchas personas adquieren teléfonos de dudosísimo origen y a sabiendas que son teléfonos de origen ilícito. Sabemos perfectamente bien la colusión de servidores públicos, no solamente en el delito de secuestro, en otros más. ¿Y cuáles son las sanciones que se tienen contra estos servidores públicos? ¿Qué tanto se ha podido utilizar la inteligencia, las escuelas especializadas solamente por ciertos delitos, en el caso del secuestro? Es decir, si tenemos legislación especializada en los delitos de más impacto social, ¿por qué no tener especialización en la capacitación de estos mismos delitos? Eventualmente jueces especializados en estos delitos, ministerios públicos especializados en estos delitos, que son muchos de los temas que tenemos que comenzar a dialogar, a discutir con la sociedad, con las universidades, con todos los grupos sociales, porque este gobierno, insisto, es un gobierno de todos, no es un gobierno nada más que se haya elegido por una parte de la sociedad, es por una gran parte de la sociedad que quiso el cambio. Y por eso estamos ahí. Además de ello, te quiero comentar lo siguiente. La otra parte de la moneda que hoy estamos comenzando a discutir es sobre la comunidad penitenciaria, es decir, la parte de las personas que están sujetas a un proceso o que eventualmente son sentenciadas, ¿cuál es su retorno a la sociedad? Y ese retorno a la sociedad dentro de un centro penitenciario, ¿realmente existe una reinserción sana? ¿Aprenden algún oficio, alguna profesión para volver a una vida útil? ¿O desafortunadamente regresan a delinquir porque aprenden otro tipo de formas de delito? Esas son varias de las cosas que tenemos que seguir discutiendo en el gobierno, que la mesa está abierta, la mano está dada, pero por supuesto, bajo ninguna circunstancia se nos puede acusar de omisos. Estamos comenzando, pero no significa que no estemos haciendo nada. Estamos trabajando mucho en el gobierno de la República y por supuesto en la Ciudad de México, para que estos temas y otros muchos más que tenemos en la agenda no paren. Nosotros trabajamos 20 horas al día, así que tenemos la agenda abierta, rector, para que nos puedan acompañar en cualquier momento del día, están siempre la puerta abierta. Gracias. ¿Y cuál es el impacto de las medidas de austeridad? Porque también se tiene que hablar de dinero para poder combatir al crimen, ¿no? Sin duda, mira, el hecho de que la austeridad republicana, que incluso hay una ley que está por emitirse en este periodo extraordinario de la Cámara de Senadores, esta ley y otras más que restringen, ojo, los excesos de un gobierno que utilizaba jets privados. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación se tenían 5 jets privados, cada uno con un valor de $50 millones. Esos privilegios que existían en el pasado, en el gobierno, son a los que se refiere esa ley de austeridad. En el tema de seguridad pública, en el tema de inteligencia, en el tema de infraestructura para lucha contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia, que finalmente son tipos penales también, hoy, que no existían como delitos de prisión preventiva oficiosa, son de los temas que el presidente ha insistido, no llega la austeridad republicana. Son temas en los cuales hay no solamente una enorme prioridad, porque él conoce y sabe precisamente, y todos los que somos parte de su gobierno, conocemos y sabemos de la sensibilidad social y del impacto que causa a toda la sociedad mexicana ese tipo de eventos. Norberto Ronquillo, tristemente, no es el único caso. Desafortunadamente tocó aquí en la Ciudad de México, pero hay otros muchos más, podríamos hablar de miles de casos. Diario hay gente secuestrada en nuestro país, la cifra negra no la conocemos, por eso se llama cifra negra. Y es escandaloso, por supuesto. Sabemos, somos ciudadanos, insisto, el hecho de que estemos en el gobierno no nos quita nuestra calidad de ciudadanos, somos sensibles al tema. Por eso es que estamos abiertos no solamente a todo tipo de críticas, estamos a favor, por supuesto, del disenso, pero también de que nos aporten. Este es un gobierno de todos, tenemos que aportar para el gobierno para que eventualmente estas acciones que se deban de tomar se tomen con toda firmeza, con toda objetividad y sobre todo con resultados, porque de discurso estamos cansados todos los mexicanos. Sí. Queremos acciones y queremos acciones también como ciudadanos y como gobierno. Maestro, ¿cómo se distribuye el dinero para la prevención del delito, por ejemplo, y para el combate directo a estas bandas? Tan solo en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, ya mencionó que son 16 bandas. A nivel federal, ¿cómo se reparte esta distribución? Bueno, no hay una distribución por banda. No, claro, imagínate. Es una distribución genérica por la Comisión de los Delitos. Ni siquiera hay una distribución para atención de cierto delito. Es decir, es una distribución que se hace en el caso, por ejemplo, de las fiscalías. Como tú sabes, el artículo 102 constitucional hace las fiscalías autónomas. Sin embargo, tienen presupuesto, en el caso de la Fiscalía General Pública, presupuesto federal,
Está en el trayecto, en el camino, la transición para la Fiscalía de la Ciudad de México, sigue siendo Procuraduría, pero el presupuesto como tal es una distribución que se calcula en el propio presupuesto de egresos de la Federación para temas de seguridad, para temas de procuración y administración de justicia, pero se distribuye según el tipo de delito que se esté investigando. ¿De cuánto podría ser este gasto en la seguridad, doctor Salvador Guerrero? ¿De cuánto podría ser? Sí, ¿cuánto se necesita para poder realmente combatir a las yo bandas creo que es, en México? más allá de la necesidad de una respuesta precisa que yo desconozco y lo reconozco, Sí. es el asunto de cómo se equilibran los temas de la recuperación institucional en la parte preventiva, en la parte judicial y en el sistema penitenciario. Mientras, con independencia de austeridad, con o sin ella, no se reestructuren institucionalmente la parte preventiva, la parte de la intervención de la Procuraduría o de la Fiscalía General de la República y la parte de lo que ahora es el sistema penal acusatorio dentro del mecanismo sistémico que justifica el actuar ahora de las penitenciarías y buena parte de lo que ahí ocurre, mientras eso no se arregle, independientemente de que sea un peso o miles de millones de dólares, el tema es que no está resuelto el ciclo. Hay una discusión en el Consejo Ciudadano donde participan voces de ciudadanos, de activistas y de empresarios que indica qué pasa con todos aquellos que han sido liberados de situación de cárcel en los últimos 6 años. 20,000, 27,000, ¿a dónde van? ¿Cómo se reinsertan social y útilmente en un contexto de disminución de oportunidades? Eso es una discusión. La otra es algo muy interesante que está ocurriendo y que nosotros registramos. Puede pensarse que existe a nivel nacional y local algo que podríamos llamar el desplazamiento delictivo, que es decir, un segmento de aquellas bandas delictivas que estaban en un negocio criminal no se trasladan a otra región después de la presión, por ejemplo, con el tema de huachicoleo. ¿Qué pasa en todas las ciudades alternas a donde se presiona la delincuencia? Si es que eventualmente, y eso habría que analizarlo posteriormente, no se continúa robustamente con su persecución o no se les castiga y sentencia adecuadamente dentro del propio sistema. Entonces hay varias preguntas que hay que hacernos respecto de lo que ocurre a nivel local y nacional. También hay un elemento internacional desde hace varios años, es evidente y qué bueno que en la Ciudad de México el gobierno de la ciudad ha asumido valientemente el señalar la presencia de organismos internacionales, incluso en la Ciudad de México. Qué bueno sería también comprender cómo influye esa variante exterior. No es extraño para nosotros recordar que, y seguramente aquí se puede rememorar el caso de una persona que fue secuestrada muy importante por un exguerrillero chileno. Entonces hay una serie de elementos muy importantes que se pueden resumir en si sistémicamente no están bien la parte institucional de la policía, de la procuraduría, del sistema penitenciario. Vamos a hablar de esto, ¿te parece? Jueces, a un corte, vamos. No estamos completos. Tenemos sí, que claro que ir sí. a un corte, regresamos contigo, por supuesto. Mientras volvemos, le invito a opinar en hashtag polémica en redes y con @canal14mx. Regresamos. Agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve por sus opiniones y comentarios en hashtag polémica en redes. Le invitamos también a opinar en nuestras redes con @canal14mx. Doctor Salvador Guerrero, estábamos contigo antes de irnos a la pausa comentando sobre la importancia del dinero en época de austeridad. Con mayor o menor presupuesto, hay una oportunidad histórica en la ciudad y en todo el país para prevenirnos, para denunciar, que en conclusión quiere decir para empoderar al ciudadano frente a la situación de inseguridad. Una conciencia superior del valor que tiene la seguridad como un interés en que convergen todos los actores es algo que debemos compartir. Así que en adelante yo creo que tenemos que pensar con mayor nobleza a todos los actores políticos, todos aquellos que hemos padecido algún delito en la ciudad y en el país y todos aquellos que pueden contribuir a la contención de los mismos, a una nueva comprensión de la situación que vivimos. Miren, los compañeros, tras el asesinato de Leonardo Avendaño, los estudiantes de la Universidad Intercontinental han pedido justicia y lo hicieron a través de un video que ya circula en las redes sociales. Vamos a recordar que su cuerpo fue encontrado el pasado 12 de junio. Él es otro caso más que ha estado evidentemente en el auditorio, ha estado en el público, ha estado en la polémica y ahora ha tenido avances importantes. Veamos el video. Hace un par de semanas fue Norberto. Ahora Leo. Pero no son los únicos. Somos de la UIC, pero también de la Universidad del Pedregal. Del Politécnico. De la UNAM. De la UP. De la Ibero. De la UPN. De la UAM. Del TEC.
de cientos de escuelas privadas y públicas. Que vivimos con miedo y con inseguridad. Queremos justicia para Leo. Y para los miles de desaparecidos en este país. Queremos paz. Salir a trabajar, a estudiar y a divertirnos. Y tener la seguridad de que vamos a regresar. Yo no conocí a Leo, pero estudié en mi universidad. Era parte de mi comunidad. Hoy mi comunidad está incompleta. Nos falta Leo. Hay miles de familias incompletas. ¿A quien les falte a alguien? Hijos, padres, madres, esposas. Esto tiene que parar. Queremos vivir en paz. Queremos un México seguro. Quiero llegar al trabajo o la escuela y verte. Quiero verte mañana. Quiero verme mañana. Hoy es Leo y Norberto. Y muchos más que no conozco. Pero mañana puedo ser yo. Puedes ser tú. Leo ya no regresó. Sueños rotos. Caminos truncados. Quiero justicia. Quiero justicia. Quiero justicia. Ni un estudiante más. Ni uno más. La WIC está de luto. El país está de luto. Gracias, Leo, por unirnos. Gracias, Norberto, por unirnos. El precio fue muy alto. Pero los que estamos aquí, No vamos a parar. Nos falta Leo. No queremos que mañana nos faltes tú. queremos justicia. Justicia para Leo. Justicia para Leo. Pues sin duda hay pruebas convincentes de que muchas personas que sobreviven al secuestro nunca se recuperan totalmente del trauma que ocasiona. Los efectos sobre las familias de las víctimas, los amigos íntimos, los familiares y los colegas también pueden ser importantes. Cuando el secuestro es generalizado, se plantean temores y dudas en la comunidad. Esta falta de confianza puede contribuir a la incertidumbre social y a la política y a la declinación económica. Rector, ¿es suficiente con la destitución de todos los funcionarios, de esta limpia que se hizo ahora también en algunos puestos y sobre todo que hubo remoción de funcionarios en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Es suficiente eso? No, desde luego que no, y nosotros condenamos el uso que se hizo en redes sociales de pedir la destitución de la jefa de gobierno. Ella es nuestra autoridad electa por una amplia mayoría, y lo que menos conviene al país es que estemos en un periodo de desestabilidad social. No lo suscribimos, lo condenamos, pero exigimos respuestas de la ciudadanía. ¿Cuáles son estas respuestas? Ricardo decía hace rato en el tema de las penas y demás. Hay que recordar que la pena de muerte a secuestradores, salteadores de caminos y demás está en el espíritu de nuestra Constitución de 1917. Creo que valdría la pena retomar ese tema para que la gente que comete este artero crimen, porque está la señora Wallace, el señor Vargas, el señor Martí, en fin, son los casos conocidos, como dice Ricardo, son cientos los que no se conocen. La semana pasada con la jefa de gobierno hablaban los rectores de universidades de muchísimos casos. Un rector comentaba el tema de un alumno que lo intentaron meter a su camioneta, a secuestrarlo, y el Ministerio Público había sido muy insensible en el tema. El tema del endurecimiento de penas también valdría la pena tener el tema de pena de muerte a secuestradores. El tema de la migración, que es un tema muy importante en el que ya se está poniendo atención por parte del Estado mexicano, pero desde luego la migración de personas que buscan refugio hay que acogerlos con todo corazón. Pero en esto es muy importante señalar que muchísimos vayan a la plaza de Coyoacán. Hay bandas, hay gente que está dando vueltas y demás, y que no son migrantes que están en este sentido buscando un refugio, sino están buscando otro tipo de cuestiones, gente que tiene cuestiones de pandillerismo o de otro tipo de temas. Ese es un tema que hay que reflexionar en el tema de la migración. Y un tema muy importante, perdón, la dignificación de los policías y la corresponsabilidad social. Los rectores que estuvimos la semana pasada con la jefa de gobierno, le decíamos, ¿en qué ayudamos y cómo capacitamos mejor a nuestra policía? Perdón, ¿cómo damos becas a los hijos de policías? No dinero, porque eso es corrupción, pero ¿cómo damos mejor educación a aquellos servidores públicos que están trabajando en favor de la sociedad? Y Ricardo, yo te quiero pedir que de verdad este tema lo elevemos al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación. Ricardo, aprovechando esto, ¿es la pena de muerte la salida?
De ninguna manera. Es un retroceso. Nosotros somos creyentes en la pacificación. Si algo tenemos que cambiar en nuestro país es precisamente los conceptos de más violencia. El Estado mexicano eventualmente tuvo en su legislación la pena de muerte para otro tipo de causas, sin embargo, sería un retroceso para nuestro país, un retroceso para la humanidad, el pensar que el Estado mexicano pudiera cometer otro delito para abatir otro más, será tanto como mutilar, ¿no? Yo creo que esos son sentimientos que desafortunadamente existen, que respetamos cualquier forma de opinión, pero tenemos que pensar en otras alternativas en nuestro país. Por ejemplo, ¿quién más ha hablado de los 302 mil millones de pesos que se desviaron del 2015 al 2017 por más de 21 entidades federativas, donde ese presupuesto estaba destinado a la seguridad y a la procuración de justicia y a la administración de justicia? Nadie nunca más habló del tema. 753 denuncias iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación, un tema flagrante de desvíos del presupuesto federal otorgado a esas entidades federativas, que hoy nos tienen así. Es decir, durante los sexenios anteriores hubo eventos donde la Federación, donde incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y distintas organizaciones internacionales aportaron al tema de inseguridad en nuestro país y fueron desviados esos fondos. Es decir, a donde voy es el tema de la corrupción, el tema de la impunidad que tanto ha hablado nuestro presidente, tiene también un papel importantísimo en el tema de inseguridad y de violencia. Pensar en alternativas del pasado, y con todo respeto te lo digo, rector, bajo ninguna circunstancia, yo en lo personal como académico de la UNAM, personalmente no estoy a favor de ninguna manera y por la comisión de ningún delito en la pena de muerte. Sería un verdadero retroceso, y creo hoy que es un tanto cuanto ruin capitalizar o manipular esta circunstancia tan sensible como es el secuestro de Norberto Ronquillo, como bien lo dijo el rector. Yo creo que hoy tenemos que estar más unidos que nunca, solidarizarnos con el dolor de la familia. Es un dolor que nos llega a todos, insisto, es un tema de mexicanos, es un tema nacional, es un tema mundial, que una persona sea así de afectada. Yo creo que se tiene que revisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tiene que dar una revisada al Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene que dar una revisada al por qué, al momento de entrar a una entidad federativa, con todos los sistemas de C5, al momento de llegar después de venir, de una autopista o de una carretera federal donde hay cámaras, no se comparte la información en Plataforma México. Son una forma de utilización de tecnología que podemos avanzar muchísimo, que ahí está la propuesta, estamos avanzando en ese tema, la Secretaría de Seguridad Pública Federal está avanzando en estas negociaciones con las entidades federativas. El día de ayer, por ejemplo, la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, juntó por primera vez en la historia a todos los secretarios generales de gobierno de las entidades federativas para comenzar a platicar no solamente temas de seguridad, temas de migración, temas de economía, temas que el día a día llegan a la Ciudad de México, pero muchos se pueden resolver en sus entidades. Yo quisiera, Ricardo, de verdad, pedirte de la forma más comedida, que le preguntas al presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, su sentir en este tema, porque fue justamente el presidente Vicente Fox quien abrogó la pena de muerte en el país. Fue el presidente Fox, el primer presidente panista, quien hace este cambio en el tema de seguridad. Y cuando se desata la guerra contra la violencia. Por eso. Pero es un tema de Fox. Una guerra tremenda. No un tema necesariamente que piense el presidente. Y a mí me gustaría muchísimo, de verdad. Mira, es que yo no estoy de acuerdo en ese tema, porque mira, yo soy católico, es decir, podrían pensar de derecha, pero no lo soy. En fin, sin fines ni fobias. Pero es un tema que fue Fox el que quita la pena de muerte de la Constitución de la República. Yo creo que politizar un tema de secuestro, como es el tema del programa, pero no es ese tema, es los salteadores de caminos, es la gente que está secuestrando, es la gente que está saltando en las carreteras. Cada día oímos más el tema de los transportes públicos que no llegan a la ciudad. Oímos el tema de los ADO, por ejemplo, o de los camiones, en fin, que se suben la gente a los camiones y que ahora... Mira, no le necesitamos preguntar, él ya lo ha dicho, ¿no? Y es parte de su mensaje. Yo sí creo que el presidente tendría que tener una respuesta en ese tema. Yo te la doy ahora mismo. Tú dices, mira, los 302 mil millones de pesos el presidente López Obrador no solamente lo dice todos los días, porque es el primer presidente que se enfrenta a la prensa todos los días.
No necesitamos hacerle una pregunta porque ya la ha dicho todos los días. Bueno, no es enfrentamiento también. Y como bueno, este tema es un tema muy sensible, pero en fin. Este tema es un tema muy sensible, yo de ninguna manera quisiera que se politizara porque sería ruin, como lo acabo de mencionar. Sin embargo, lo comparto. Hoy que se ataquen las causas de la violencia y de la inseguridad, que se ataquen las causas que provocan la migración, que se ataquen las causas que provocan que una persona secuestre y que se ataquen las causas de la impunidad, es una tarea muy importante que hoy estamos haciendo en el gobierno. Estoy de acuerdo contigo, pero también... Y eso no se atacó en el pasado, no, Estoy de acuerdo, pero también hay que decirlo, la dignificación de la policía, tú lo mencionaste. No es posible que el Garduño, que es el nuevo Comisionado Nacional de Migración, es decir, diga que hay policías fifís, ¿no? Pero yo creo que regresemos al tema. O sea, es que es un tema de dignificación de los servidores públicos que están ayudándonos en la ciudad. Mira, Ricardo, yo de verdad quiero poner en la mesa... Por respeto al auditorio y por el programa, yo creo que... quiero poner en la mesa que regresemos estamos para ayudarnos. al tema, que es muy importante. Oye, es que el punto está aquí, de verdad, en que estamos para ayudarnos. Sin duda. Para escucharnos, Claro. para trabajar juntos. Nos duele, Norberto, nos duele cualquier alumno de universidad pública o particular que esté en este tema. Claro. Pero sí hay que reflexionar de los temas que está diciendo la ciudad, y lo dijo la doctora Sheinbaum ayer o antes de ayer, en estos días, lo dijo. Ya no es tema de hablar del pasado, tú también lo comentaste, pero también es un tema de trabajar juntos como ciudadanía. No, mira, Estamos yo teniendo una siempre, mano. no solamente tu opinión, sino de cualquier persona hay que respetar. Gracias. Y respeto tu opinión respecto a lo que ya referiste, que ya no es motivo del programa. Sin embargo, la puerta está abierta siempre para todos los que incluso disientan de lo que nosotros pensamos. La pregunta que me hacía Mariana respecto a la pena de muerte, yo creo que es un retroceso. Respeto, por supuesto, la postura de quien lo piense al revés, pero como jurista, como académico, como persona, como padre de familia, como ciudadano responsable de este país, tenemos que pensar en pacificar al país, no en violentarlo más. En ese sentido, yo lo que quiero decir es que los ciudadanos no queremos una discusión en términos retóricos. Lo que necesitamos es que no haya impunidad. ¿Cómo se resuelve el tema de la impunidad? Tiene que agilizarse la capacidad de las direcciones de ejecuciones de órdenes de aprehensión, por ejemplo. Tiene que revisarse el sistema penal acusatorio porque nos da la impresión de que las organizaciones delictivas han aprendido más de él que el conjunto de la sociedad que no participa de acciones ilegales o ilegítimas. Creemos que sí hay que ponerle lupa a los resultados, que hay que encontrar responsables y que hay que llegar al tema de la sentencia. Todo lo demás está bien que se diga, es parte de un debate indispensable, pero sí necesitamos tener resultados. Así que nuestra apuesta como ciudadanos es que tenga éxito la autoridad local y nacional teniendo resultados. Y si en ese camino es indispensable, como queremos los cuatro que estamos aquí, el país entero, la coordinación, hay que trabajar con la coordinación, hay que trabajar a favor del Estado de Derecho, a favor de la entrega de resultados, a favor de políticas públicas exitosas, y hay que definir de qué lado estamos. Hay dos lados. Estamos del lado de la ley o del lado de las organizaciones delincuenciales. Nosotros estamos del lado de la ley y necesitamos terminar con la impunidad. Así es. Pues vamos a hacer una pausa, es momento de hacer un corte. Y usted que nos acompaña en esta polémica, ¿qué piensa respecto a esto? Mientras volvemos, le invito a responder nuestra encuesta en Twitter, expresarse libremente en hashtag polémica en redes y también a opinar en nuestras redes con hashtag con @canal14mx. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Participa en nuestra encuesta en @canal14mx en Twitter y en hashtag polémica en redes. Le invitamos también a participar en la encuesta en nuestras redes. Bueno, rector, definitivamente usted ha llegado a un acuerdo junto con otros rectores y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no solamente para enlazar las videocámaras de vigilancia, sino para participar y ser también beneficiarios del programa Sendero Seguro. A ver, no suscribimos ni más ni menos que lo que tiene la UNAM, el Politécnico, las universidades públicas. Más bien, más que llegar a un acuerdo, nos adherimos a estos programas de gobierno y estamos trabajando. Tenemos mesas de seguimiento y bueno, pues desde luego expresamos nuestra confianza a la jefa de gobierno en las acciones que está realizando. Y te insisto, y sí lo quiero insistir, esto no se trata de una polémica de tirar ningún gobierno. Queremos que el gobierno que ha sido electo legítimamente, con las diferencias,
que podamos tener. Digo, hace rato nos echamos un rifirrafe ideológico, eso existirá, pero es nuestro gobierno, el presidente, la jefa de gobierno, y tenemos que respetar esas decisiones y ver que se actúe en consecuencia de la ciudadanía. Doctor Salvador, ¿qué opina ahora de este acuerdo al que llegaron los rectores con la jefa de gobierno? Para nosotros es muy importante la posibilidad de construcción de acuerdos que tengan un resultado que podamos revisar y que tenga efectivamente impacto sobre el tema de la seguridad. Ahí lo que plantea el Consejo Ciudadano es una enfática colaboración con el sector privado, por supuesto con las universidades particulares, por supuesto con la jefatura de gobierno y con las autoridades federales a que haya lugar. Así que para nosotros es esencial construir acuerdos sociales para terminar tanto con la impunidad en particular, como con el tema de percepción de seguridad negativa, así como con el asunto de las incidencias delictivas altas que todavía se registran. Hay resultados mixtos positivos, algunos de ellos, y ojalá que a fines de año podamos advertir, todos lo deseamos, resultados generales positivos en términos de, digamos, evolución en frente a incidencias delictivas en lo local y en lo nacional. En ese sentido, ¿qué se espera de la nueva actuación? Finalmente, el maestro Bernardo Gómez del Campo ha pasado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en su lugar ha quedado Omar García Harfuch. ¿Qué opinión le merece? Nosotros tenemos un protocolo con la Policía de Investigación que implica un sistema de referencia y contrarreferencia para que los casos relevantes que son reportados y denunciados ante el Consejo Ciudadano sean tratados directamente con la Policía de Investigación. Así que para nosotros es vital que tenga éxito el fortalecimiento de la parte de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno encargó al Consejo Ciudadano atender las denuncias de los jóvenes, estamos construyéndolo, para que sea sensible el Ministerio Público en un tema de una denuncia de un estudiante. Entonces, eso es muy un tema, pero lo encargó la jefa de gobierno en la reunión. Y ustedes además lo acordaron también, entre ustedes como rectores, ya se habían planteado algunos cuestionamientos relacionados con llegar con una postura, ¿es cierto? No. Fíjate que es un tema que de verdad llamamos por teléfono, es un tema que no es un frente, no es un tema político, es un tema de sensibilidad con nuestros estudiantes, y en ese sentido, de verdad, es que se dio la apertura, se dio la escucha que queríamos, que sentíamos, y en ese sentido vamos a trabajar con la autoridad legítimamente constituida en la Ciudad de México. En el corte me mostrabas, rector, imágenes que ya se están trabajando en este momento en las afueras de la Universidad del Pedregal. ¿Nos puedes contar? Sí, bueno, está desde un tema tan sencillo como la poda de árboles, la pintura, en fin, temas que son de gobierno, pero que a veces descuidamos como sociedad y que tenemos que ir trabajando de coparticipación ciudadana. Estuvo la alcaldía, estuvo jefatura de gobierno. En fin, no todo se trata de un tema, y eso te coincido, no se trata de policías armados. O sea, no queremos militarizar o poner una policía como en Estados Unidos que al primer sospechoso te disparan, ¿no? Queremos una policía social y queremos ser corresponsables de verdad en el tema con nuestras autoridades. Tenemos que ser corresponsables también quienes nos dedicamos a la educación. Hemos dejado mucho tiempo abandonados temas que decimos, este es tema de gobierno, este es tema de la iniciativa privada. No, somos una sola sociedad, somos un solo México, y estamos de verdad para trabajar con el gobierno de la República, con el gobierno de la ciudad, porque independientemente, insisto, de nuestras ideologías o filiaciones políticas, es nuestro gobierno y tenemos que apoyarlo. Al margen de filias y fobias, subsecretario, ¿qué opina de esto? ¿Cómo va a estar la legislación, además también de atención a víctimas? Porque finalmente la atención a la víctima es lo primordial. En este mismo sentido les quiero decir, el gobierno gobierna para todos. El gobierno, si bien es cierto que tiene una ideología y esa es la que eligió la gente, es un gobierno para todos. El tema de las víctimas, sí, esa pregunta es muy inteligente y muy interesante. Es un tema donde se establece desde la propia legislación, pero no se cierra el círculo. Al momento que incluso viene una sentencia en contra de una persona que ha sido condenada, entre otras penas, a la reparación del daño, no se dice cómo se va a reparar el daño, ni de qué forma lo va a realizar, y cómo va a estar la víctima satisfecha con esa reparación del daño. El tema de víctimas es un tema que no solamente se tiene que seguir discutiendo, sino que se tiene que fortalecer, porque no se cierra el círculo del sistema jurídico, no se cierra el círculo, hablaba yo de la comunidad penitenciaria, hasta dónde es la responsabilidad del Estado mexicano en ver que estas personas que son procesadas o sancionadas penalmente realmente pueden ser reinsertas a la sociedad. El tema de las víctimas está inacabado. Si bien es cierto que se ha fortalecido en los últimos años,
Es un tema donde no se ha atendido correctamente y sin duda es del mayor interés. En este caso, por ejemplo, les puedo decir, la Secretaría de Gobernación, con el liderazgo de la ministra Olga Sánchez Cordero, con gran trayectoria en el tema jurídico de nuestro país, la primera Secretaria de Gobernación, está tomando un énfasis muy importante precisamente en estos temas. No solamente en el tema de refugiados, no solamente en el tema de desaparecidos, de búsqueda de desaparecidos, que ahora sí, imagínense ustedes cómo dejaron el gobierno que teníamos 9 personas en la Comisión Nacional de Búsqueda, por hablar solamente del tema de víctimas. Son temas que hoy estamos no solamente atendiendo, se están fortaleciendo y por supuesto, como lo sabemos, no solamente se trata de un discurso ni de una buena disposición. Queremos que en muy poco tiempo, como ustedes lo saben, se den resultados. En estos 6 meses ustedes han visto cambios profundos en la forma de actuar y profundos en los resultados que jamás se habían dado en tan poco tiempo. El compromiso del gobierno federal es que haya justicia en el caso de Norberto Ronquillo, en el caso de Leonardo Avendaño. ¿Es así? No solamente en el caso de ellos. Todos tenemos derecho a la justicia, a la aplicación de la ley. El discurso de la lucha contra la corrupción, si no viene de la mano con la lucha contra la impunidad, es solamente un discurso, es una simulación. Ellos, por supuesto, merecen, al igual que todas las víctimas que se les ha cometido un delito en nuestro país, a la señora que le roban en el transporte público y es lo único que trae para la semana, al muchacho que mataron de un balazo en la nuca en el transporte público en el Estado de México, a la persona que le roban en su puesto de tacos, vaya, a todos los que son sujetos de un delito en este país, todos merecemos justicia, sin duda. Pues ya en la recta final, Salvador, finalmente, ¿qué faltaría en la ley para atención a víctimas? Yo creo que ya no es un asunto de modificación a la norma, es un asunto de terminación de la impunidad. La Constitución local, la Constitución federal, tiene suficiente especificidad, suficientes tipos legales. No es un tema de normatividad, es un tema de eficiencia tanto judicial como penitenciaria. Y sí también, como lo dice muy bien el subsecretario, un tema de reinserción social. Y de oportunidades, por supuesto, que brinden las políticas públicas para aislar las variables que conjuntamente podrían explicar el fenómeno delictivo. Entonces yo creo que en ese sentido hay una enorme oportunidad histórica en la medida de que hay un compromiso social tanto del presidente de la República como de la jefa de gobierno. Y yo creo que esa es la condición extraordinaria que hay que rescatar y aprovechar y proyectar tanto para el tema de la impunidad como de la inseguridad. Un breve comentario final. Estamos, Ricardo, de verdad comprometidos, no solo mi universidad, la Universidad del Pedregal, sino las universidades particulares, la educación, porque no existan más crímenes como el de Norberto, como el de tantos estudiantes que desde luego no pueden llegar a su casa en paz. Está a la mano de nuestras instituciones, con el gobierno de la República, el presidente López Obrador, de trabajar en conjunto. Trabajemos por la seguridad, estamos dispuestos a colaborar, es una corresponsabilidad, lo dijiste muy bien, y estamos dispuestos a tomar nuestra responsabilidad en ese sentido. Aquí estamos. Comentario final. Hay una reunión todos los días de 6 a 7 de la mañana en la que participamos con el presidente de la República, todos los días, participa la Secretaría de Gobernación, y en estas reuniones se habla de lo que nunca se habla en nuestro país, que es de la realidad, de los números de homicidios, de los números de secuestros. Estamos muy atentos de la circunstancia del fenómeno delictivo, pero no solamente para conocer la información, estamos tomando decisiones de fondo. Créanme que el gobierno de la República está trabajando en serio y está trabajando por el bien de todos los mexicanos. Si nos invitas, estamos a las 6 de la mañana también, Muy bien, de verdad. muy bien. ¿Tomas la oferta? Es que de verdad, queremos trabajar con ustedes. Bienvenidos. Invítanos, somos parte, esto no es un frente, esto es rectores que lo comentaron el día con la jefa de gobierno, estamos preocupados, escúchenos, ojalá y puedas intervenir. La puerta siempre está abierta, claro. Gracias, amigo. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí tiene, ha sido un debate sin duda interesante. Gracias a Capital 21 por hacer posible la producción de este programa. Gracias. Vamos a empezar. Muchísimas gracias. Doctor Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad. Muchas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Gracias. Rector Armando Martínez, Gracias, rector María. de la Universidad del Pedregal. Un gusto estar en la televisión pública, de verdad, un honor. Gracias. Así es, gracias. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias. La cuarta transformación es de todos los mexicanos, no solamente del gobierno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues también gracias a usted que nos acompañó esta noche. Continúe participando en los temas que nos ayudarán a entender nuestra realidad, para tomar parte activa en la construcción de un mejor país. Los esperamos en nuestra próxima emisión, donde analizaremos y debatiremos sobre los temas que a usted y a mí nos interesan. Esto es Polémica en Redes.